¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Sí, profe, en cuanto al trabajo de investigación, ¿lleva Sí. alguna máximo de páginas que le debemos de entregar o puede ser No, cualquier? lo que me interesa, jóvenes, no es el número de páginas, sino la investigación que hagan ustedes para explicar el funcionamiento del mismo, ¿no? Ya sea una memoria de secundaria o el periférico. Entonces, el contenido debe ser el funcionamiento, explicar el funcionamiento. Ahora, este es el trabajo de investigación, van a tener un mes para hacerlo. Es individual, está un trabajo individual ahorita, Profe, por esto de la yo entré un contingencia. poquito tarde y tengo la duda de si es relacionada a la tarea que teníamos que enviar hoy. No, es relacionado con el trabajo de investigación. Ah, ok. Ya se los dejé, que ya se los había mencionado por ahí desde hace tiempo. Entonces, tienen que escoger un periférico o una memoria secundaria. ¿Sí? Hace ratito les mostré una pantallita con los temas, ¿sí? Que yo sugiero. Ah, ok. Eso, sí vi Entonces, la imagen, creo. Eso lo mandamos a su correo, ¿verdad? sí, Entonces. me lo tienen que mandar. Entonces, recuerden que no debe haber temas repetidos. Entonces, se les va a ir asignando de acuerdo vayan llegando los correos. Si ya un tema fue escogido, les diré en el mismo correo que ya está seleccionado. Entonces, tendrán que escoger otro. El trabajo ahorita es individual por cada uno de ustedes. Entonces, el trabajo consiste en hacer una investigación del funcionamiento, ¿sí? De ese dispositivo periférico o ese dispositivo de almacenamiento secundario. Dentro de un mes lo entregan para el 30, estamos hoy a 1 de octubre, entonces sería el 1 de noviembre, ¿sí? Más o menos, es un mes. Y después lo van a presentar con sus compañeros, ¿sí? Explicando el funcionamiento de ese dispositivo periférico o de esa memoria secundaria. Y cada uno de estos van a ser exámenes, como quien dice, exámenes de casa. Uno es el examen de casa de investigación y el otro es el examen de su presentación, que les van a poner a sus compañeros. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya teníamos 2 exámenes más los exámenes parciales que hagamos. ¿Sí? Entonces, ya casi estamos todos, me faltan 2 personas. ¿Cómo nos va a avisar qué tema nos tocó? Es que ya Ustedes me mandan su selección, por decir algo, yo quiero X1 o X2, ¿no? O sea, tal memoria o tal periférico, ¿sí? Y yo se los asigno conforme vayan llegando, ¿sí? Hay temas que son muy preferidos por ustedes, ¿sí? Entonces se van a llenarlo luego. Entonces, esos ya les indicaré si ya está asignado a alguien, tendrán que escoger otro. Yo a vuelta de correo les digo. Ok, gracias. Bueno, a ver, entonces vamos a continuar. Entonces tenemos que el decodificador es una parte muy importante en las memorias, ¿sí? Porque es el elemento que forma el bloque de direccionamiento. Puede haber un solo decodificador o dos, dependiendo de qué tamaño es la matriz. Por ejemplo, si tuviéramos una memoria de 4x1, como la que estábamos viendo, pues son 4 celdas nada más, ¿verdad? Entonces, ahí solamente necesitaríamos un solo decodificador. Entonces sería de 4 a 2. Entonces, un decodificador, ¿qué función tiene un decodificador? La función tiene la siguiente, tiene n líneas de entrada, ¿sí? Y se dice que es n de entrada por 2 a la n salidas. Entonces, estas son entradas y estas son salidas. Entonces, si tengo 2 bits de entrada, sería 2 por 2 a la 2, ¿sí? Entonces sería un decodificador de 2 por 4. Es decir, líneas de entrada de ese decodificador tengo 2 y líneas de salida tengo 4. Ahora, en las salidas puede estar activadas en alto, como está en este primer ejemplo, ¿sí? La línea de esta está activada en alta o activada en bajo, ¿sí? Polarización negativa. Sí, negativa. Entonces, si yo tengo aquí 0, 0, en ambos decodificadores tengo 0, 0, ¿sí? El decodificador va, ¿sí? Y selecciona su línea S0. ¿Qué voltaje va a presentar aquí, jóvenes? Si es voltaje alto. Su salida es de voltaje alto. Con 0, 0 se debe de habilitar la S0. Entonces, aquí vamos a tener un voltaje alto y todas las demás que van a tener voltaje bajo, ¿verdad? Y entonces de esta manera estamos seleccionando al renglón 0, por ejemplo, al renglón 1, al 2, al 3 o a la celda, ¿no? A la celda correspondiente. Acá si tenemos 0, 0, ¿sí? Se va a seleccionar la línea 0, pero aquí la salida se habilita en bajo, entonces aquí el voltaje que va a presentar en la línea seleccionada es un voltaje bajo y todos los demás un voltaje alto, ¿sí? Lo contrario que este.
¿sí? Entonces hay dos tipos de decodificadores, activados en bajo o activados en alto, su salida, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la función de esto, ¿qué es, jóvenes? A partir de una dirección, yo selecciono una salida del decodificador, ¿sí? Y eso en las memorias es muy importante porque estamos seleccionando un registro que puede ser de 1 bit o puede ser de 8 bits, ¿sí? Eso ya es diferente, ¿de acuerdo? Y se habilita en alto o se habilita en bajo. Entonces, ¿por qué son tan importantes los decodificadores en las memorias? Son muy importantes porque este bloque, ¿sí?, de decodificación hace que la memoria sea del tipo acceso aleatorio. Acuérdense que era memoria de acceso aleatorio, jóvenes. Que no tenía que pasar por todo para procesar. Ajá, no tenemos que pasar por ninguna localidad anterior y aparte, el tiempo de acceso, ¿cómo era? Rápido. Bueno, aparte de rápido, es constante. O sea, yo para accesar la localidad 0, la 1, la que sea, el tiempo de acceso es constante. ¿Y gracias a qué es constante? Por este decodificador. Este decodificador tiene un tiempo, ¿sí?, de respuesta. Ya sea que aquí en la entrada pongamos 00, 01, 10 o 11. O sea, no depende de la entrada. El tiempo de respuesta es constante. ¿Por qué va a ser constante? Porque aquí internamente, en este diagrama, va a haber, ¿sí?, unas compuertas. Ahí va a haber un circuito electrónico, un circuito lógico de electrónicos, con compuertas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué hay adentro de esto, ¿sí? Realmente, ¿qué forma un decodificador? Entonces, primero lo vamos a ver, ¿sí?, con salidas en positivo, ¿sí?, en alto, y después en bajo. Entonces, vamos a ver. Para eso yo necesito dos líneas de direccionamiento, A0 y A1, ¿sí? A0 viene por aquí. Viene por aquí. Y lo ponemos aquí la línea A0. Luego aquí está la línea A1. O al revés, ¿sí? Ahí está, la línea A1. Entonces, este es A1 y este es A0. Sí, y necesitamos sus inversos, ¿no? Entonces, le ponemos aquí un inversor de este lado. Sí, y obtenemos la línea A0 negado. Y del otro lado le ponemos un inversor también y obtenemos la línea A1 negado. Entonces ya tenemos ahí para escoger, ¿sí?, dependiendo de la entrada. Ahora bien, si es 00 la entrada, jóvenes, si es 00, ¿sí?, se va a seleccionar la salida S0. Entonces acá vamos a tener varias salidas, S0, S1, S2 y S3. Entonces vamos a hacerlo con compuertas AND, que es lo más sencillito. Entonces, aquí tomamos el valor negado de la entrada, lo mandamos a una compuerta, ¿sí?, AND, ¿sí?, y ya tenemos ahí el primer valor. Entonces, en este caso sería S0. S1 sería aquí a otra compuerta AND, a otra compuerta AND y a otra compuerta AND. ¿Sí? Y aquí tendríamos las salidas. ¿Sí? Entonces, vean, las salidas es con un estado alto. Se habilitan en alto. Bueno, entonces, aquí sería 0,1. 0,1 sería aquí un 1. Aquí iría directo aquí y acá utilizaríamos el negado. La siguiente sería 1,0. Entonces sería 1, 1, 0. ¿Sí? Y la última sería 1, 1. Entonces estaríamos utilizando las entradas normales. 1, 1. ¿Sí? Y entonces aquí voy a tener, jóvenes, un decodificador. Ahí está nuestro decodificador. ¿Sí? Todo esto estaría en nuestra cajita negra. ¿Sí? Y entonces tenemos 4 salidas. Aquí está la salida S1, S2 y S3. Y vamos a ver, entonces fíjense, lo que hay adentro del decodificador. Este es un decodificador 2x4, ¿sí? 2x4, tenemos dos entradas y 4 salidas. La función del decodificador, vuelvo a repetir, es seleccionar de acuerdo al valor de entrada una sola de sus salidas con voltaje alto o con voltaje bajo. En este caso va a ser con voltaje alto. Entonces, si yo tengo en las entradas A0 y A1 00, 00, ¿sí?, me va a habilitar la línea S0 y ahí va a aparecer un voltaje, alto, porque el voltaje de salida es alto, ¿sí? Lógica positiva. Y todos los demás van a tener voltajes bajos. Vamos a ver si es cierto.
Entonces, fíjense, aquí el 0, 0 viene por acá, 0, 0, aquí se invierte y sería 1 por 1, 1. La salida es 1, ¿sí? Ese 0 es un voltaje alto. En cambio, cualquiera de las otras, por aquí tiene un 0, aquí hay un 0, 0 por algo 0, entonces todas las demás están en bajo. Entonces, la función del decodificador es, dependiendo de su línea de entrada, 0, 0, en este caso, el ejemplo, 0, 0, estoy seleccionando la S0, la salida S0, y en ella aparece un voltaje alto y en todas las demás un voltaje bajo. Estas líneas van a las líneas de las celdas de almacenamiento, y entonces con esa estamos habilitando o escogiendo sobre qué celda, ¿sí? ¿Qué celda estamos habilitando para leer o escribir sobre ella? ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de los decodificadores es que nos hacen posible que las memorias tengan un acceso aleatorio. Una memoria de acceso aleatorio, recuerden que podemos ir a cualquier registro, ¿sí? No importando cuál, podemos ir a cualquier registro y el tiempo que me tardo en llegar al registro, en seleccionarlo, es constante, es el mismo para todas. ¿Sí? Entonces, eso sería acceso aleatorio. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Profe, puede volver a explicar cómo se activan las... ¿Cómo se activan las ANDs? Ajá, por favor. Okay. Bueno, a ver, ahora vámonos al ejemplo. Pero un poquito más lento, digamos. Ajá, más lento voy. Ok, entonces ahí está nuestro circuito y en la entrada, ¿sí? Vamos a poner que haya 1, 1 ahora. 1, 1. Estamos poniendo 1, 1 en los bits de entrada del decodificador. Entonces, al tener 1, 1, llega acá, se refleja un 1 aquí y se refleja un 1 acá y su negado acá, un 0 y un 0, ¿de acuerdo? De ahí. Entonces, aquí, fíjense, llega un 0, 0 por algo, 0, ¿sí? 0 por algo, 0, entonces esta salida es 0. Aquí llega un 0 también otra vez, ¿no? Llega un 0, aquí un voltaje 0, ¿sí? En cambio, en el último, ¿qué sucede? Llega un 1 y llega un 1 a sus líneas de entrada de esta AND. Entonces, 1 por 1, 1, y aquí saldría un voltaje alto. Aquí, en la S2, llega un 0 aquí, ¿sí? Entonces, este llega un 0, ¿sí? Y 0 por algo sería 0. Entonces, con 1, 1, ¿sí? El decodificador, la función del decodificador, cuando recibe 1, 1, es seleccionar la S3. La selecciona con un voltaje alto. Y todas las demás son un voltaje bajo. Ahí está el ejemplo. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, ya queda más claro. Más claro. Ahorita repetimos. Ahorita lo volvemos a repetir para que quede más. O sea, es importante que me digan porque luego yo voy muy exagerado y no van entendiendo ustedes. Ahora, ¿qué pasa, jóvenes, si aquí en la línea de entrada ahora hubiera, ¿sí? Tuviéramos la dirección 01. 01. Sí, entonces ese 01 se va a reflejar acá. Vamos a ver cómo se refleja aquí. Fíjense, A0 es 1, entonces se refleja aquí un 1. Un 1 aquí y acá un 0. Aquí del otro lado es un 0, se refleja aquí un 0. Aquí hay un 0 y acá hay un 1. ¿Sí? O sea, estoy haciendo nada más las operaciones con las compuertas. Y entonces aquí va a llegar 1, 1. A ver, ¿estoy bien o estoy mal? Déjame ver otra vez, porque aquí yo ya me equivoqué. Vamos a ver, aquí hay un 1, y aquí hay un 0. Entonces, de aquí hay un 1, llega un 1 aquí, llega aquí directo, hay un 1. Acá llega un 0, y se refleja. A ver, estoy mal aquí yo. Ya me hice bolas yo aquí. Déjame ver, esa 0, 0 aquí. Es que aquí las estoy invirtiendo, si se dan cuenta, aquí estoy poniendo al contrario los términos. Entonces, con 0, 1, debe estar habilitada S1. S1 debe estar habilitada. Entonces, aquí debe llegar un 1, aquí llega un 1, y acá llega un 0. Un 0 aquí negado es un 0. Entonces, fíjense, si llega un 0, pero se convierte en 1. Sí, aquí 0 se convierte en 1. Entonces, este es 1, 1. Entonces, todas las demás le llega un 0. ¿Sí? Si lo ven, por ahí llega un 0. Alguna de estas llega un 0, y aquí sería 0 por algo, 0 por algo, 0 por algo. Y entonces 0 por algo sería 0. Entonces, todas estas serían un voltaje bajos y este sería un voltaje alto. La única que está seleccionando el decodificador es la S1, por ser 0,1. ¿Sí? Y si fuera aquí 1,0, 1,0, ahora la que estaría seleccionada sería esta, la S2, ¿sí? Con un voltaje alto y los demás un voltaje bajo. Bueno, ahora bien,
¿Qué sucede, jóvenes? ¿Sí? Vean que en el diagrama que les puse, ¿sí? En el diagrama que les puse también había ahí, ¿sí? Una señal de habilitación. Entonces, esa señal de habilitación, ¿para qué me sirve? Una señal de habilitación. Está por acá, está por aquí, ¿sí? Aquí están las señales de salida. Esa señal de habilitación me va a servir para que el decodificador funcione o no. Entonces, puedo tener un habilitador de esta manera, se habilita en alto. Si se habilita en alto, aquí no hay ninguna bolita, si no es en alto, y esta iría, ¿sí? Si ponemos aquí un 1, ¿sí? Debe funcionar con un 1. Entonces, directamente va así. La pondríamos a cada una de las compuertas, y de esta manera estaría llegando ese 1. Entonces, con 1 sería 1 por algo, pasaría algo, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es con habilitación en 1. En la mayoría de los dispositivos, ¿sí? Se habilitan con bajo, y al ser un bajo, se pone de esta manera, o se pone aquí una bolita. Al ser un bajo, ¿sí? Lo que pasa es que aquí viene un 0, aquí se convierte en 1. Tenemos que poner aquí un inversor, y en esta manera se convierte en un 1, y entonces funcionaría. ¿Qué sucede? Si el habilitador está en 0, aquí se convierte en 1, y es 1 por algo, ¿sí? 1 por algo, y pasaría algo. Solamente una se selecciona. Pero si aquí la línea de habilitación es un 1, es decir, no quiero que esté funcionando esto, aquí hay un 1, se convierte en un 0. Y 0 por algo, jóvenes, 0 por algo nos daría 0. Entonces, vean, en ese caso, ninguna salida se seleccionó con voltaje alto. Bueno, este es el caso del decodificador. ¿Sí? Con salidas en alto. Ahora, ¿qué sucede si mi salida del decodificador fuera 0? Que debe ser en bajo. Lo único que hago es ponerle una bolita a la compuerta AND, ¿sí? En donde se está habilitando con bajo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tendría mi salida S0, S1, S2. ¿Sí? Y aquí tendría mi A0 y mi A1. Entonces tendría aquí 0. Si fuera 0, 0, por ejemplo, entonces sería 0 aquí. Ponemos un inversor. ¿Sí? Y aquí un inversor. Y entonces sería, si es 0, 0, aquí es un 0, aquí sería un 1, pasa acá un 1 y pasa acá un 1. De esta manera. 0, 1 sería aquí un 1 y aquí un 0. ¿Sí? Si fuera 1, 0, aquí sería un 1 y acá sería un 0. ¿Sí? Y el último, para tener todas las salidas, estaría 1, 1. En el caso de 1, 1, se estaría utilizando este y este. Este. ¿Sí? Y este. ¿De acuerdo? Profe, el S1 creo que puso 1-0 en lugar de 0-1. A ver, es 1, aquí está 1. Ah, sí, está bien, este es aquí, acá. De acuerdo, 1, 0. ¿Sí? No, pero este no es. ¿En 0, 1 dijiste? Sí, así como lo puso, creo que ya estaría bien. Ya sería 0-1, creo. Ahí está. Entonces, fíjese, es 0, 0, 1. Entonces, aquí estaríamos tomando 0, 0, 1. No, estaría al revés, jóvenes, ¿eh? Aquí el 0 estaría, este es aquí. Ah, bueno, sí está bien aquí de abajo. Sí, aquí está. Y aquí sería 1. Aquí sería con 1. Este sería así. Y el otro sería 1, 0. 1, 0. El negado. Está bien. Ahí está bien. Aquí no hay conexión. Bueno, hay que tener cuidado porque se equivoca uno muy sencillo, ya se dieron cuenta, ¿no? Bueno, entonces, aquí la salida es en bajo, ¿sí? Y entonces aquí es igual, se le pone una línea de habilitación a cada una de ellas, ¿sí? Y con eso tendríamos un habilitador. ¿De acuerdo? Ahora bien, veamos su práctica, jóvenes. Su práctica. Entonces, les voy a compartir. Ustedes pueden verlo allá directo en sus prácticas de ustedes. Y les comparto aquí las prácticas. ¿Sí lo ven?
Entonces, déjenme tantito mover esto hasta el inicio. ¿Sí observan, jóvenes? Entonces, aquí está. Es el manual de prácticas de dispositivos y almacenamiento, ¿sí? La versión 2021-1. Entonces, la práctica 1, que es introducción a las memorias. En esta práctica de introducción a las memorias tiene el siguiente objetivo, ¿sí? Son 3 objetivos. Aquí están. Sería comprender el concepto de acceso aleatorio y demostrar, ¿sí?, cómo los decodificadores proporcionan a la memoria la capacidad de acceso aleatorio. Ya lo vimos ahorita, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Sí, ¿Jóvenes? Sí, 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 profe. Ese es el primero. Entonces, ¿cómo comprender el acceso aleatorio? ¿Sí? A través de los decodificadores. ¿Alguna duda ahí? no, No, estoy bien. Ok, después el segundo es analizar las diferentes configuraciones de salida que tiene una memoria. Acuérdense, las configuraciones de memoria, de salida de una memoria son colector abierto y 3 estados nada más. Ahí en la práctica se mencionan TTL, ¿sí? Se menciona como familia lógica TTL. Entonces ahí aparecen 3 tipos de salida. La salida otra es la de totem pole, que no la hemos visto cómo es su funcionamiento. A ver, ahorita se las explico. Y el último punto es entender el funcionamiento de un bus común, ¿sí? El funcionamiento de un circuito de bus común, que todo esto ya lo vimos, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda al respecto? Vamos a repetir un poquito. Sí, aquí están los 3 tipos de salida en TTL, jóvenes. Esto es TTL, ¿eh? TTL. Entonces tenemos colector abierto, poste totémico que no se utiliza en las memorias y 3 estados, ¿de acuerdo? Y aquí se presenta el circuito que vimos, ¿sí? Que es un TTL, una compuerta TTL NAND, ¿sí? Con salida colector abierto. ¿Cómo podemos identificar que es colector abierto? Porque el fabricante no pone esta resistencia de salida, esta resistencia externa de salida. ¿De acuerdo? Esta es la resistencia externa. Entonces, si se me olvida poner la resistencia externa, jóvenes, ¿qué resultado voy a tener a la salida? Siempre, ¿qué va a ser? ¿Qué tendríamos a la salida? Ceros. Alto. Ceros, ¿no? Nunca va a haber un voltaje alto. Si no le pongo esta Sí. resistencia, no va a poder llegar aquí un voltaje alto, ¿sí? Entonces, ahí está el primero. Y del lado derecho, ¿sí? Hasta acá, está el circuito que vimos al principio de la clase, el de 3 estados. Fíjense, aquí hay una entrada, ¿sí? Una línea de control. Por esto podemos identificar que se trata de un circuito 3 estados, ¿sí? Y una línea de salida. Entonces, si el circuito 3 estados en C, ¿sí?, es un voltaje alto, ¿sí?, la celda no funciona como tal. A la salida presenta alta impedancia. Y presenta alta impedancia porque el circuito Q4 y Q3 están apagados, como lo vimos. Entonces, al estar apagados estos dos, por las circunstancias como lo vimos, la Y no tiene un punto de referencia ni a alimentación ni a salida, porque están apagados estos dos. Entonces, a esto se le llama alta impedancia, que es una resistencia muy grande. Si ustedes ponen un voltmetro aquí, ¿sí?, un multímetro, y miden el voltaje, pues no van a medir ningún voltaje, les va a dar 0 realmente, ¿sí? Ahora, si aquí en C les ponen un 1, un 0 digo, entonces ahora sí va a estar funcionando, porque aquí al haber un 0 se refleja acá el 0 y aquí se refleja un 0 y este 0, este transistor está apagado y aquí en la entrada, ¿sí?, en esta entrada del transistor Q1 habría un voltaje alto. Entonces, este transistor o este circuito depende de lo que haya en A. Ahora sí, si en A hay un voltaje alto, ¿sí?, aquí hay un 1, aquí se refleja un 1 en este punto en la base de Q2, un 1 y aquí habría un 1. Al haber aquí un 1, jóvenes, este transistor Q3 se enciende y al encender la salida es baja. Entonces, la entrada es un 1, la salida es un 0. Y viceversa, si la entrada es un 0, ¿sí?, la salida va a ser un 1. Vamos a ver, si aquí es un 0, aquí se refleja un 0, este está apagado, ¿sí? Y acá va a estar encendido, porque está alimentación, está encendido Q5 y Q4. Y entonces Q3 está apagado porque este está apagado, ¿sí? Y entonces ahora funcionó el de arriba. Entonces tenemos, ¿sí?, a la entrada un 0 y acá tenemos un 1. ¿De acuerdo? Entonces esto ya se los expliqué al inicio. Y aquí en medio está la salida poste totémico, ¿sí? Este es poste totémico, que vean que es muy parecido a este. Si se dan cuenta, es parte de este. Nada más con este, sin las líneas de habilitación.
Entonces, este está aquí, este circuito. Entonces, aquí, dependiendo de las entradas, si las entradas son 0, si alguna de las entradas son 0, por aquí se viene la corriente a tierra. ¿Sí me están viendo ahí el mouse? Sí, Sí se ve. Sí, si aquí es un 0, la corriente se viene por aquí. El 0 se refleja aquí en la base de este transistor. Aquí hay un 0, entonces, ¿cómo va a estar? Apagado. Por lo tanto, Q3, ¿cómo va a estar? Apagado. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Y ahora, aquí hay un 0, aquí va a haber un 1. Entonces, este está encendido, este deja pasar la corriente y a la salida tendríamos un 1. ¿Sí lo ven? Aquí hay un 0 de entrada, ¿sí? Este está apagado y este está encendido. ¿Sí? Si ahora las dos en líneas de entrada son altas, entonces la corriente no se puede venir por aquí, no se puede venir a B, sino que se viene al lado derecho. Entonces el voltaje de aquí se refleja acá, ese 1 pasa acá, y entonces este Q2 se enciende. Al encender Q2, Q3 se enciende, y al encender Q3, ¿sí? Automáticamente la salida es baja, ¿sí? Entonces la entrada es 1, 1, sería 1 por 1, 1, la salida es 0. Y ahora la pregunta es, ¿cómo está Q4 en ese caso? Q4 está apagado o encendido. Fíjense, si tenemos aquí 1, 1, aquí hay un 1 y este está encendido. ¿Sí? Este está encendido y este está encendido. Entonces, entre este punto y este punto tenemos punto 2 más punto 7 de aquí, entre esta base y emisor. Punto 7 más punto 2 es punto 9. Entonces, aquí en la base de Q4 es un voltaje de punto 9, que es un voltaje bajo, entonces este está apagado. Y está bien, ¿para qué gastar corriente si ya la tengo con este transistor? Ahora, en un momento dado podría estar encendido y la corriente, ¿qué le pasa? Se va por aquí, gastamos corriente, sería un mal diseño de un ingeniero, y se va a tierra, ¿no? La desperdiciamos, si ya tengo ya. Y aquí la única diferencia es este diodo 1, ¿sí? Que está ahí en la salida, en esa parte. Entonces, ese es un funcionamiento de esta compuerta tipo totem pole. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están los 3 diferentes tipos de salida que tiene una compuerta NAND. Esos son de compuertas NAND, ¿sí? Que les queden claras, compuertas NAND de la familia TTL, ¿sí? Pero en las memorias solamente se utiliza, ¿sí? Colector abierto y 3 estados. Ahora, veamos más adelante de su práctica. De su práctica les explican cómo funcionan las compuertas y luego viene que hay que desarrollar un decodificador 3x8, jóvenes. O sea, aquí no es 2x4, sino es 3x8, ¿sí? Bueno, tenemos 10 minutos para acabar. Entonces, 3x8. Entonces, ustedes tienen que hacer un decodificador 3x8, ¿sí? Y vean si se activa con voltaje alto o se activa con voltaje bajo. ¿De acuerdo? Hay que verlo ahí. Y vámonos al ejemplo, a este ejemplo de aquí. Entonces, este es un ejercicio que tienen que hacer ustedes. Para eso tienen que tener compuertas NAND con salida colector abierto. Sí, estas son salidas NAND del tipo colector abierto. Compuertas NAND con salida de tipo colector. Ahora, dice aquí que es la compuerta 7401. Ese es el circuito integrado. El 7401 es una compuerta NAND, pero la salida es del tipo colector abierto. Y entonces tenemos 1, 2, 3 compuertas y hacemos que sus salidas vayan conectadas a un mismo punto, ¿sí? Entonces aquí se está formando un bus común, ¿sí? Pero en el primer caso, ¿sí? No le estamos poniendo resistencia, no le estamos poniendo la resistencia externa. Entonces, ¿qué va a suceder, jóvenes? ¿Va a encender algún día este LED? Si no ponemos una resistencia externa. No, ¿verdad? Entonces, aquí está la tabla con diferentes valores de la entrada A, B, C y D, F, ¿sí? Aquí están. Entonces, ¿la salida qué va a ser? ¿Qué valor va a tener? ¿Alguna vez se encenderá el LED? No, como dijeron, ¿no? No, porque no hay esa resistencia externa. Entonces, ahí estamos comprobando que al conectar varias salidas a un punto, ¿sí? A un mismo punto de una compuerta con salida colector abierto, ¿sí? Se debe formar la analambrada. Pero como se nos olvidó ponerle la resistencia externa, nunca va a haber un voltaje alto. Entonces, para que haya voltaje alto, necesitamos hacer el segundo ejemplo, Entonces, ahora sí le ponemos una resistencia externa, ¿sí? Y la conectamos a alimentación, una sola, ¿sí? Y entonces, ahora sí, el LED va a encender o apagarse de acuerdo a las entradas, ¿no? Por ejemplo, en este primer punto dice 0, A y B son 0 y X, no me importa. Entonces, si A es 0, 0 por algo, 0. Negado es un 1. Aquí habría un 1. ¿De acuerdo? Aquí hay un 1. En el siguiente hay un 0 también. 0 por algo, 0 negado es un 1. Entonces, estas dos tienen 1. Eso significa que no estoy seleccionando ninguna de estas dos. ¿Cuál va a ser la seleccionada? 1, 1.
Aquí 1, 1, 1 por 1, 1, negado es 0. Y entonces aquí es un 0. Y entonces el bus común toma el valor, ¿sí? De la multiplicación de la analambrada S1, S2, S3. S1 es 1 por 0. Entonces sale un 0. Entonces el LED estaría apagado. Entonces, fíjate, toma el valor, el resultado de esta. ¿De acuerdo? Entonces, estas en lugar de ser compuertas pueden ser celdas de almacenamiento y una de ellas está habilitada. Entonces, estamos habilitando esta, ahí la salida, y en este caso las otras deben de tener un 1. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo es posible que una celda que no esté habilitada nos dé un 1 aquí a su salida. Sí, pero bueno, ya es parte de otro tema. Entonces, de esta manera ustedes tienen que llenar esta tablita y poner, en unos casos se va a encender y en otros casos va a estar apagada. En cambio acá, todos los casos van a estar apagados. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esta sería su práctica 1. ¿Sí? Con lo cual, con esto terminaríamos esta parte. Entonces, ahora sí, jóvenes, ¿dudas? Dejo de compartir. ¿Dudas, jóvenes? A ver, les voy a poner otra vez la lista de los temas. De esos temas solo tenemos que escoger uno, ¿verdad, profesor? Y uno de ellos, ¿no? O sea, los temas están así, por ejemplo, déjenme ver, no lo están viendo, ¿verdad? No. Profe. Ya se me bloqueó aquí ahora. A ver, ahora sí lo ven. Sí, profe. ¿De Sí, sí. acuerdo? Ok, ahí están los temas de investigación para las memorias secundarias, ¿no? En memoria secundaria un tema podría ser cintas y cartuchos. Otro podría ser discos flexibles duros y paquetes. Otro sería discos ópticos. Solamente lectura, una escritura, muchas lecturas, muchas escrituras. Discos Blu-ray, memorias USB y unidades de estado sólido. ¿Sí? Esos serían los llamados, mal llamados discos de estado sólido, que ya no son discos, ¿no? Sino son dispositivos, unidades. Luego, los temas para el capítulo de periférico pueden ser puerto serie, paralelo USB, monitores, plasma, LCD, LED y QLED, monitores touchscreen, impresoras, puede ser la impresora láser, la 3D, la inyección de tinta y térmicas. ¿Sí? Si escogen ustedes inyección de tinta, debe ser tinta y térmicas. O puede ser la 3D o puede ser la láser. Escáneres, plotter, el sensor de huella digital, cañón y pizarrón electrónico, mouse y teclado. Esos son los temas que debemos de cubrir, jóvenes. Entonces, tienen que seleccionar uno de ellos, ¿sí? Y es el trabajo de investigación que tienen que hacer y que deben de entregar dentro de un mes, ¿sí? Entonces, ese trabajo de investigación, lo más importante es que expliquen el funcionamiento del dispositivo. Ustedes investiguen cómo funciona. Después van a tener unos 15 días más o 20 días para preparar su exposición, jóvenes, la exposición que se los van a dar a sus compañeros, explicando cómo funciona ese periférico. ¿De acuerdo? Está bien. Sí, está bien, profe. ¿Alguna duda más, jóvenes? Ya la siguiente semana empiezan los laboratorios formales, ¿no? Yo creo que ya tuvieron clases, ya tuvieron así sus clases de presentación, las clases de explicación de lo que iban a hacer. Sigan su calendario de prácticas, jóvenes. No se me distraigan en el laboratorio, es muy importante y a veces se vuelve complicado el laboratorio, ¿no? Bueno, ¿qué más, jóvenes? ¿Me regreso? ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? A ver, jóvenes, si se pueden poner todos, si activan su cámara, por favor. Para conocernos.
Profe, yo ahorita no tengo cámara, estoy en la de Sí, escritorio. no hay problema, si no hay cámara, pues ni modo, ya no le vamos, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, ¿me permiten sacar una foto a la pantalla? Sí, profe. Sí. Ahora que estén todos, pónganse guapos, guapas también. Ya fallamos. Ya está guapa la muchacha. Yaret. Es la única mujer que tenemos hoy en el grupo este. Una vez me tocó un grupo de 15 chicas nada más. Bueno, los demás ya no tienen cámara, ¿verdad? O me espero tantito. Ulises, Javier, Raúl y Abraham. ¿Pueden conectar su cámara, por favor? Yo ahorita no tengo, profe. Sí, sí, si no tienen, pues no, ¿no? Se salió Facio. Ya Pérez Facio ya está 2 veces aquí en sesión. Ok. Bueno, entonces, déjenme sacarle una foto como comprobar, porque luego dicen que no doy clase. Bueno, pues gracias, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Queda 1 minuto todavía, entonces me quedo con aquellos que tengan alguna duda y si no, los demás nos vemos la siguiente. Ok, profe. Gracias, profe. Gracias, jóvenes. Luego. Entonces, si hay algo con Próximo dudas, se martes, queda y le explico. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que les vaya bien. Profesor, el trabajo se va a entregar a computadora, ¿verdad? Sí, es lo más, pues sí, en la computadora, ¿no? Debe ser un trabajo hecho por ustedes, jóvenes. No se vale bajarlo de internet y nomás le ponen su nombre. Ya tengo muchos de esos, ya hay sistemas que detectan todo eso. Entonces, si yo encuentro un trabajo así, tienen 0 porque están copiando. Tienen que hacerlo ustedes, ¿sí? Deben de meterse a fondo. Ok. Bueno, Gracias, ya profesor. están a punto de sacarme. Entonces, si hay alguna idea, otra duda. No, creo que sería todo, profesor. Gracias. Si tienen dudas, jóvenes, mándenmela al correo también o en WhatsApp, ¿sí? Ok. Y ahí se las contesto para que no haya problemas. Que les vaya bien, jóvenes. Gracias, buen día. Cuídense. Hasta luego.